para que sea Dios enseñándonos y diciéndonos. Dios, hoy acá reunidos en torno a ti, te agradecemos, Dios, porque aún que no sepamos muchas cosas, aunque veamos las cosas difíciles, tú estás acá en medio de nosotros. Tú te has maravillado y tú sigues estando en medio de nosotros. Te pedimos, Dios, que nos reveles estos tiempos, que tú estás haciendo. Sabemos que nadie te hace frente a ti y que tú te ríes, como dice tu palabra, de quienes planean el mal. Te pido, Dios, que seas tú dándonos esta bendición y que hoy podamos también saber más de ti. Amén. Amén. Bien, entonces nosotros vamos a iniciar con la familia, ¿cierto? La familia es el primer constituyente de la nación. Entonces vamos a iniciar con familia, que fue lo primero que vi que damos. Entonces, si me habilitan para compartir pantalla. Álvaro. Ya está habilitado, Oscar. ¿Sí me copian allí? Sí, sí lo Ok, oímos. listo, muchas gracias. Entonces, quedamos en familia, ¿cierto? O sea, vamos a empezar familia. Entonces vamos a mirar acá, vamos a estar viendo las 7 partes de la nación y vamos a ver algunas de las características, pero como hablamos la vez pasada, vamos a parar cada vez que vemos una para tener preguntas y luego seguimos con la otra, ¿sí? No vamos a hacer todo un bloque. Entonces ya vimos que Dios dio leyes para cada una de las partes de la nación, dio 7 códigos de leyes, por lo tanto hay 7 partes de la nación, 7 era el número de completitud, es el número de completitud para los hebreos, y entonces el individuo solo no hace nación, pero sí una familia ya puede hacer nación porque es la mínima expresión. Entonces, el primer constituyente de una nación es la familia. La base de la nación es diseñada por Dios. La familia es una idea de Dios, no es una idea del hombre. Si la familia fuera una idea del hombre, pues el hombre la puede cambiar a su antojo. Pero cuando vamos a la historia y vemos el concepto de familia, vamos a ir a la historia y vamos más y más y más atrás, y sin importar la civilización, el concepto de familia es un concepto religioso. Es un concepto de que tiene que ver con Dios. En el caso de nosotros los cristianos, pues la familia empieza en Génesis 2:24. Una vez él hace a la mujer, entonces ya les da a los dos la ley de la familia, ¿sí? Entonces la familia fue algo creado por Dios, ¿sí? Y la familia implica, ¿sí? Un padre, hombre, una madre, mujer, ambos casados en matrimonio, hombre y mujer con hijos, ¿sí? Naturales o adoptados. Entonces, estos son los hijos y estos son los padres y eso es la familia. Por lo tanto, la familia, al ser una idea de Dios, tiene un diseño y ese diseño es hombre, padre, mujer, madre e hijos. No es hombre, hombre e hijos, mujer, mujer e hijos, hombre, hombre, gato, ¿sí? No. La familia es una idea de Dios y allí es el primer lugar donde el individuo empieza a adquirir verdad y se le empieza a enseñar propiedad. La familia está alrededor del individuo, ¿sí? Está el individuo y alrededor está la familia. Es el primer lugar donde en una nación se enseña la verdad y es la parte de más trabajo. No es la parte más importante, porque hay gente que va a decir que la familia es lo más importante. No, todas tienen
el mismo grado de importancia, porque recordemos que todas son transversales, interdependientes y complejamente irreducibles, es decir, que si yo quito una, todas se desaparecen, no hay nación. Entonces, la familia no es que sea más importante que las otras, no hay ninguna parte más importante que las otras, pero sí la familia es donde más trabajo hay, más llamados ministeriales va a ser Dios, más gente va a estar sirviendo en la familia, porque es la más ancha. Aquí el gráfico de las esferas, por eso es que se le dice esferas por esta presentación, todas las partes de la nación tienen el mismo ancho, pero en realidad la familia es mucho más ancha, donde hay más trabajo, pero es delicada, es de cristal, se daña muy fácilmente, ¿sí? Eh, entonces, va a haber más gente trabajando allí. La última parte de la nación es el gobierno civil, mientras que la familia es de cristal y es delicada, el gobierno civil es más delgada, ¿sí? No hay tanta gente que Dios va a mandar al gobierno civil, pero es de acero, es fuerte, es la que protege a todas las demás, ¿bien? Entonces, la familia, ¿sí? Es importante porque, ¿sí? Pero porque cada una es importante, pero aquí tiene una diferencia y es que es el primer lugar donde el individuo recibe la verdad. Dios le dio al individuo, ¿dónde está el individuo más atrás? Dios le dio al individuo, al individuo le dio una autoridad que es el autogobierno. O sea que quien más tiene poder en una nación es el individuo, porque el individuo es libre de hacer lo que quiera, es libre de obedecer la verdad o no y asumir las consecuencias de ello. Entonces, es el individuo el que debe y va a dar cuenta de sus decisiones. Pero, por lo tanto, es el que más poder tiene. Quien más poder tiene en una nación son las personas. Porque las personas, así el gobierno diga algo, yo puedo desobedecerlo. Así la iglesia diga algo, yo puedo no ir, ¿sí? O no seguirlo. Así mi familia diga cosas, si están en contra de Dios, pues yo puedo decidir lo correcto. Bien. Entonces, quien más poder tiene en una nación son las personas. Por eso el individuo es superior al Estado. Por eso en la República, ¿sí? El individuo es el que elige a sus representantes y los representantes son servidores públicos, son funcionarios, son empleados nuestros, ¿sí? Pero en la idea pagana creemos que es al revés, ¿sí? Quien más poder tiene es el gobierno civil, y no. Quien más poder tiene es el individuo, pero después del individuo, quien sigue en poder es la familia. La familia, ¿por qué? Porque en la familia hay una autoridad que Dios le dio, y esa autoridad, vamos a mirarla aquí, esa autoridad que Dios le dio a la familia, pues son decisiones que toma la familia, ¿sí? Entonces estos individuos en familia, ¿sí? Constituyen la primera parte de la nación. Vamos a ver algunos de los principios generales de la familia. Entonces el primero es la individualidad. Aunque las familias todas tengan el mismo diseño, cada familia, ¿sí? Tiene una individualidad dada por Dios, tiene una individualidad para que ejerza la libertad, tienen un apellido, pueden ser inclusive dos familias cristianas que se congreguen en la misma iglesia, que crean lo mismo, pero van a ser diferentes, no son iguales. Yo no puedo exigir que yo como familia cristiana hago algunas cosas en mi familia y yo no puedo exigir que las demás familias lo hagan, ¿sí? Pero puedo enseñarles, ¿sí? Pero no puedo exigir con mi conciencia que mi familia ¿sí? sea igual a las otras, sino que hay que tomar y cada uno toma decisiones en libertad y asume las consecuencias. Entonces, hay una individualidad, por eso los apellidos. ¿Mm? Los apellidos a las familias dan una caracterización de la familia, dan un carácter de ella, ¿sí? ¿Qué carácter tiene la familia Quiroga Niño? ¿Sí? Va a ser diferente a la familia Quiroga Ramírez y a la familia Niño Vergara, que son las familias de donde procedo yo y mi esposa. ¿Sí? La familia Quiroga Ramírez tenía algunas cosas, ¿sí? Algunas características. Yo tomé algunas de esas y la familia Quiroga Niño las tiene,
Pero hay otras cosas que la familia Quiroga Ramírez las tenía que yo no las tomé. ¿Sí? Igual con la familia Niño Vergara y mi esposa, y ahora pues perteneciente a la familia Quiroga Niño. Entonces, sí, el carácter, ¿qué carácter tiene tu familia? ¿Sí? El hermano Jesús acá como pone los dos apellidos, entonces la familia Bernal Amorocho, que es la familia de donde él procede, ¿qué carácter tiene la familia Bernal Amorocho? De pronto, ¿sí? Hay otra familia que también es de los mismos Bernales, ¿sí? La familia de su hermano, pero tienen otro carácter, aunque procedan de la misma familia, hay una individualidad. Entonces, eso debemos saberlo porque eso nos pone un piso para ver las otras propiedades. La segunda es que sobre Una ello, pregunta. dale, La legislatura pasada aprobaron en el Congreso que ya no van a llevar el apellido del papá, sino de la mamá. sí que se puede cambiar, o sea, puede uno ¿Cuándo decidir puede? cuál pone primero de los dos. Eso, Sí, no, ¿uno debe estar en contra de eso o es un... sí, sí, ¿por qué? No porque sea machista, sino porque el orden allí de los apellidos implica una labor. ¿Por qué el hombre va a tener el apellido, o sea, el apellido del hombre va a ser primero que el de o sea, del padre que el de la madre? ¿Sí? Uno diría, no, eso es injusto, tiene que cualquiera de los dos. ¿Quién escogería? ¿Quién escoge entonces para poner el primer apellido primero? ¿El niño, el bebé que acaba de nacer? Hay que registrarlo civilmente, ¿sí? Entonces, sí, el niño no puede elegir porque acaba de nacer, no tiene todavía la conciencia para elegir. Entonces, los padres tienen que elegir, pero Dios dio un orden. Y ese orden es que esté primero el apellido del padre. ¿Por qué? Porque el padre es el responsable de esa familia. El hecho de que esa familia, el primer apellido, sea el del padre, quiere decir que es el responsable. Es al que se le va a pedir cuenta. Dios no va a llamar a la madre a ver qué pasó con esta familia. Las mujeres no tienen ese ayo, no tienen esa carga encima, es a los padres. ¿Sí? Todo lo que pasa en la familia, al que van a llamar y al que le van a pedir cuentas y al que van a responsabilizar y hacer justicia, es al padre, no a la madre. A la madre le van a decir, ¿qué hiciste tú como individuo para tu familia? Como madre, ¿qué hiciste tú para tu familia? Pero no qué hizo tu familia. Mientras que al padre le va a decir, ¿qué hiciste tú como padre para tu familia? Pero también, ¿qué hizo tu familia? Entonces, eso es un principio de responsabilidad. Cuando entonces podemos poner cualquiera, ¿sí? Entonces, ¿sí? Va a ser fácil que pongamos el de la mujer y el hombre quite toda responsabilidad, ¿sí? Entonces tenemos que estar en contra de ello, porque va con un principio detrás, y es que el hombre es el responsable de la familia. Bien, bien. Entonces, bajo esos principios que tenga cada familia, van a obedecerlos, y entonces van a creer algunas cosas, y allí se las van a enseñar a otros. Dios le dio el poder a los padres de enseñarle a los hijos. ¿Sí? Y allá, ¿sí? Lo que Dios quiere es que se enseñe la verdad y la gente por primera vez adquiera algo de verdad. Y ese es el poder que tiene la familia. Por ejemplo, si mis vecinos son satanistas y le están enseñando satanismo a sus hijos, ¿sí? Yo no puedo prohibirlo. ¿Por qué? Porque Dios le dio el poder a los padres de enseñar a los hijos lo que los padres quieran. Pero yo sí puedo evangelizarlos. Y si la vida de esos hijos está en peligro, yo puedo, sí, denunciarlo ante el Estado y para que el Estado intervenga, que pues, una de sus labores es proteger la vida. Bien, pero son los padres los que van a enseñar lo que creen que es verdad a sus hijos. ¿Sí? Bien, entonces es en la familia que se enseña la verdad por primera vez. Y debido a ello, allí se fundamenta el carácter cristiano, se fundamenta que la gente sea persona, que la gente sea honesta, sea veraz, sea responsable. Eso se aprende en la casa. Eso no se aprende en el colegio. El colegio lo va a reforzar, la iglesia lo va a reforzar, pero el fundamento del carácter ¿sí? Lo da la familia.
Y más que decirles, hey, sé responsable, oye, sé veraz, se aprende a través del ejemplo. Entonces, el problema en la familia es que los hijos aprendan a través del ejemplo, pero aprenden el buen ejemplo, pero también el mal ejemplo. ¿Sí? Y ese es el desafío que tenemos como familia. ¿Bien? Entonces, allí se fundamenta el carácter cristiano, allí se aprende a ser persona. Es en la familia donde se aprende el valor de las cosas, donde se aprende a decidir en libertad, ¿bien? Donde se te da la oportunidad de poder ser responsable. Entonces debemos atesorar esas labores que tiene la familia y protegerlas para que en la familia se hagan. Si la hace la iglesia, si la hace el colegio, si la hace el Estado, el gobierno civil, entonces la familia pues la dejará hacer, no lo hará y no cumplirá con su propósito. La familia inicia con el matrimonio. Bien. Ahora me tocó poner entre paréntesis esposo hombre y esposa mujer, ¿sí? Porque antes se sobreentendía esposo y esposa, pero ahora toca poner esposo es hombre, ¿sí? No es una mujer que está en los problemas del uso contra natura, ¿sí? Del homosexualismo, ¿sí? Esposo hombre y esposa mujer. Eso es el matrimonio. ¿Sí? Y eso es la familia. Bien. E hijos. La familia implica hijos. Todas las veces que tenemos la palabra familia en la Biblia, más de 300 veces, cada una de ellas está hablando de hijos, ¿sí? Matrimonio es una cosa, pero familia es otra. La familia inicia cuando es engendrado y concebido el primer hijo. Ahí empezó la familia. ¿Sí? El matrimonio, ¿sí? Es, ¿sí?, la unión de un hombre y una mujer para querer ser familia. ¿Sí? Bien, porque matrimonio quiere decir matriz, y el monio viene de nomio, patrinomio, orden numérico, el orden numérico de la matriz, ¿sí? Es decir, que la familia, ¿sí?, va a tener hijos y para eso tenemos matrimonio, para decir, sí, voy a hacer una familia y vamos a tener hijos. ¿Bien? Entonces, esa es la familia. Ahora, si estos esposos, ¿sí?, por alguna razón no pueden tener hijos, pues pueden adoptar, ¿sí?, para hacer familia. Pero si no adoptan, siguen siendo un matrimonio, ¿sí?, que aún no han tomado la decisión de tener hijos. Bien. Entonces, o sea que aún no es una familia. La familia implica hijos. ¿Sí? Bien, e implica que se tengan estos hijos para enseñarles. Los padres van a enseñar la verdad a los hijos. ¿Qué verdad? Pues la que ellos creen. ¿De dónde adquieren esa verdad? De la religión, del tipo de religión que tengan. De acuerdo a la religión que tengan, van a enseñar a sus hijos lo que es verdad. Bien. Y esa es la razón por la cual Dios le dio la potestad a los padres de enseñar a los hijos. La responsabilidad de la educación, de la enseñanza de la verdad a la siguiente generación es de los padres. Bien. No del Estado, ¿sí?, ni de la iglesia. Son los padres los que tienen esa responsabilidad. Ellos pueden hacer toda la educación ellos mismos o contratar a un tercero para que lo haga. Bien. Veamos la siguiente. Hijos. Los hijos deciden ser obedientes u obstinados a sus padres. La palabra en Efesios y en Colosenses nos dice, hijos, obedeced a los padres. Note que le está hablando es a los hijos. No dice padres hagan obedecer a sus hijos, sino dice hijos obedeced a los padres. Por lo tanto, los hijos en la familia van a tener la oportunidad de autogobernarse, de obedecer la verdad voluntariamente, o también de desobedecerla y asumir las consecuencias. Si obedecen la verdad, van a tener buenas consecuencias, pero si la desobedecen, van a tener malas consecuencias. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacer que los hijos obedezcan la verdad? Si son ellos los que tienen que tomar la decisión. Tengo que enseñarles a que guarden todas las cosas que Dios ha mandado.
Lo que yo sé que Dios ha mandado, se lo tengo que enseñar y darles las evidencias para que ellos digan, sí, claro, esto es lo que hay que hacer. Bien, entonces los hijos van a tener allí el poder de decisión, ¿sí? Pero tienen el poder de decisión de la libertad que les dan sus padres, ¿sí? Porque hay cosas en las cuales no pueden decidir, ¿cierto? Porque los padres tienen unas obligaciones específicas, como por ejemplo alimentarlos, ¿sí? Pero ellos no pueden decir qué comer, porque ellos no trabajaron por esos alimentos, ¿sí? Entonces, esto es lo que hay de comida, ellos deciden ser obedientes u obstinados, ¿sí? Ante ello, ¿bien? Y van a tener, pues, consecuencias a sus decisiones. Es decir, que ahí en la familia el individuo empieza a ejercer la libertad. Recordemos que libertad no es hacer lo que queramos, sino libertad es poder decidir conociendo la verdad, porque y conoceréis la verdad, ¿sí? Una vez yo conozco la verdad, yo puedo decidir obedecerla o desobedecerla. Eso es libertad, ¿sí? Y si la obedezco, entonces soy libre, ¿sí? Ahí soy libre. Bien, de nuevo, en español más difícil de explicar porque solo tenemos la palabra libertad. En inglés, sí, tenemos liberty, que es que conozco la verdad, y tengo liberty para decidir obedecerla o desobedecerla. Si la obedezco, entonces voy a tener freedom, ¿sí? Voy a ser libre. Entonces son dos palabras, pero eso es lo que debemos enseñar a nuestros hijos para que los hijos decidan la verdad. La labor, lo que Dios espera de nosotros como padres, es que nuestros hijos, cuando tengan 20 años, puedan decidir como Cristo decidiría en cualquier asunto. Eso es la educación, ¿sí? Enseñarles cómo el Señor decidiría en cualquier asunto. ¿Difícil lo van a hacer? No, no van a ser perfectos, pero tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo para ello. Uno de los libros que el Señor me ha permitido escribir es este, lo que Dios, vamos, venga, se los muestro más grande la pantalla. Lo que Dios espera de nosotros como padres, ¿cierto? Es un libro de familia, ¿sí? Y básicamente es entender algunos de los principios de familia. ¿Para qué? Para que la gente pueda empezarlos a aplicar en su familia y empiecen a enseñarse unos a otros estos principios y entonces hagan escuelas de padres. Porque ¿dónde los padres van a aprender cómo enseñar a los hijos? En la iglesia, ¿sí? Es en la iglesia donde deben aprender, ¿sí? Veamos el caso que sucedió con John Milton. Él era senador y como senador entonces tiene la idea de que los padres deben ser educados para que saber qué hacer en su familia. Es una buena idea, la idea es bíblica, ¿no? Pero eso es lo que no es, ahí hay una evidencia de que no tiene cosmovisión, porque aunque tiene una buena idea, nos, entonces, ¿qué hizo? Hizo una ley para que sean los colegios los que le enseñen a los padres. Y entonces lo que hizo fue pavimentarle la carretera al progresismo para que, ¿qué fundaciones van a ir a los colegios públicos a enseñarle a los padres? Pues las ONGs progresistas para enseñar ideología de género. No, es la iglesia la que tiene que enseñar a los padres. Y la iglesia me refiero más que la iglesia a la religión, ¿sí? Porque la iglesia somos los cristianos, pero pues hay gente no cristiana. Entonces, es lo religioso. Tenemos que asegurar en la ley que las instituciones religiosas puedan enseñar a los padres. Eso es lo que debe hacer el gobierno. ¿Cuáles? ¿Solo las cristianas? ¿Sería un principio bíblico que pusiéramos en la ley? Las iglesias cristianas son las únicas que pueden, la religión cristiana evangélica es la única que puede enseñar. No. No, porque el principio es la libertad religiosa. Entonces, las organizaciones religiosas deben enseñar a sus padres, ¿sí? Ahora, sabemos que la que enseña la verdad, ¿sí? Es la cristiandad, ¿sí? Pero el hecho de que enseñemos la verdad no quiere decir que entonces yo pueda, ¿sí?, quitar a los que están en la mentira. Yo sí los puedo quitar, pero no por ley. ¿Cómo los quito? Por evangelización. Bien, bien. Entonces, importante. Una pregunta, Entonces, pastor, disculpe. dale. Sí, pastor, es que como en nuestra iglesia sí, mi esposa y yo trabajamos mucho con familia y en el caso de los niños, ese libro me interesó, ¿dónde lo puedo adquirir? ¿O cómo hago para Ah, adquirirlo? bueno, pues, pastor, sí, lo tenemos allá en Bogotá. Pues si quiere usted ahí me escribe, yo le doy los datos para que se lo envíen. Y allá está en Bogotá. Y sirve mucho ¿para qué? Para que se haga en las iglesias.
ministerios de escuela de padres, ya sea en las casas, en los grupos familiares, en las células o en el mismo lugar de reunión donde se reúna la iglesia, y empiecen a enseñarse. Básicamente es para que la gente diga, oiga, ya aprendimos esto, que es lo básico, tenemos que seguir enseñándonos. Inicien ministerios de escuela de padres, es el ministerio que menos hay en las iglesias. Sí. Bien. ¿Cómo me Y recuerda el nombre, pastor, del libro? lo que Dios espera de nosotros como padres. Y el libro, bueno, aquí voy a hacer estos comerciales. Venga, el libro tiene una guía de estudio, entonces cada capítulo se va viendo en grupo pequeño. ¿Sí? Entonces aquí tiene una guía, ahí hay una guía, ellos tienen que completar y entonces es muy fácil de hacer, o sea, esto lo puede liderar cualquier persona, porque ahí están las instrucciones paso a paso y básicamente pues se reúnen, hablan de esto, ¿sí? Lo ponen cada semana y se reúnen una vez a la semana, son 10 capítulos, son 10 reuniones, a veces se hacen 11 porque al final una primera para entregar los libros o una última para graduarlos, ¿sí? O a veces hay gente que hace 12, pero son 10, entonces son 3 meses. Sí, son 3 mesecitos o 2 meses y medio, que es muy fácil, muy rápido. Cada semana deben leer un capítulo muy corto y hablan sobre ello ahí, y desarrollan juntos una guía muy corta. Una Entonces, pregunta, Oscar, perdón. sí, Gracias, pastor. Manuel. Ujú. Digamos, bueno, entiendo que la responsabilidad del padre y de los padres para enseñar la verdad a sus hijos, pero si esos padres conocieron la verdad muy tarde, digamos, ya tenían sus hijos, no sé, mayores de edad, inclusive abuelos, Ajá. Ujú. Sí. ¿Qué ¿cómo hacer? puede explicar o cómo se le puede hacer a ese padre? Porque pues tendrá su carga de que no les enseñó la verdad y de pronto quedó sembrada otra cosa en esa familia. Sí, entonces, ¿qué hay que hacer? Si ya, em, si ya pues los hijos son mayores, ¿sí? Entonces, él puede aprender los principios, pedirle perdón a sus hijos en lo que no hizo bien y cuando sus hijos le pidan consejo, enseñarles o invitarlos y ser activo, intencional para enseñarles algunas cosas para que sus hijos puedan enseñarlo a sus hijos. Es decir, para que sus nietos vivan en más libertad. Recordemos que la evaluación de los padres a la luz de la palabra no es con los hijos, sino con los nietos. ¿Sí? La corona de los padres, de los abuelos, no son los hijos, son los nietos. ¿Sí? O sea, yo soy evaluado con cómo eduqué a mis hijos cuando veo qué tipo de libertad tienen mis nietos. Esa es la evaluación de los padres, 3 generaciones, ver cómo, ¿sí? Cómo están los nietos, porque Dios piensa generacionalmente. Entonces, por eso corona de los viejos no son sus hijos, sino los nietos. Entonces, puedo aún enseñarle a mis hijos, puedo, si me piden consejo, decirles lo correcto, sobre todo pedirles perdón, bendecirlos, liberarlos, para que ellos pues puedan andar en libertad, ¿no? Esa es la idea. Ahí entonces podemos pues aún ser bendición para ellos, ¿no? Obviamente, entre pues sepamos más, pues mejor. ¿Qué sucede? La escuela de padres enseña a los cristianos, ¿sí? Nosotros como iglesia, como religión, tenemos que enseñarle a los individuos una vez son adultos. Las escuelas de padres no son solo para padres, sino cualquiera que es adulto, tiene 20 años y Dios lo ha llamado a casarse, ¿sí? O a ser soltero, no importa, pero cualquiera que sea adulto debe ir a la escuela de padres. ¿El soltero para qué? Ah, porque va a aprender los principios para enseñar a la familia, ¿sí? Los mejores maestros de escuela de padres son solteros. ¿Por qué? Porque no tienen ejemplos propios, sino solo tienen ejemplos bíblicos. Mucho mejor todavía. Entonces, todos deben ir a ese ministerio, pero una vez son adultos. Si son menores, sí, aún sus padres les deben enseñar. Pero si una vez son adultos, pues uno debe ir al ministerio de escuela de padres, pues para que cuando se case, pues no la embarre tanto como cuando uno. Pero a veces le toca a uno el ministerio de escuela de padres sobre la marcha, o a veces criamos nuestros hijos sin saber nada, ¿sí? Sin el manual, ¿no? Entonces, antes tenemos que agradecerle a Dios que Dios ha sido providencial y aún en medio de cómo es el mundo pudimos de pronto enseñar algo bueno a nuestros hijos. Bien, bien, vamos a continuar aquí con la que sigue. Bueno, y vamos en En hijos.
en hijos. Ahora tenemos la herencia. La herencia es un principio bíblico también de la familia, una herencia interna, una herencia cristiana y una herencia también material. Pero a veces cuando hablamos de herencia creemos que solo los ricos son los que heredan. ¿Mm? No, pero cualquiera va a heredar. Podemos heredar lo que sea, ¿sí? Podemos heredar un libro, podemos heredar una olla, ¿sí? Este era el costurero de su abuela, esto lo voy a heredar, ¿sí? Eso, son herencias, ¿sí? Pero la herencia, además de la material, la más importante es una herencia interna, una herencia cristiana, ¿sí? Que nuestros hijos conozcan de Dios, que nuestros hijos tengan los principios bíblicos. Y para ello, no es la iglesia la que enseña a los menores, son los padres. La iglesia se ha cargado en enseñar, en querer que los jóvenes hagan lo correcto, ¿sí? Pero esa no es la labor de la iglesia. La labor de la iglesia es enseñar a los padres para que los padres lo hagan, se lo enseñen a sus hijos. Bien, entonces es los padres, son los padres los que tienen que enseñar a los hijos. Los padres cristianos van a discipular a hijos de cristianos. ¿Qué pasa con los hijos de paganos? Allí la iglesia sí tiene que hacer una labor de alcanzar a esos padres, a esas madres, a esos hijos, ¿sí? Entonces podemos hacer actividades para esos hijos de paganos y los padres los van a dejar ir a la iglesia. Entonces, bueno, allí entonces les vamos a enseñar, los vamos a alcanzar, pero la iglesia solo va a trabajar en los menores, es a los hijos de paganos, no a los hijos de cristianos. Los hijos de cristianos se podrán reunir una que otra vez para algún campamento, para alguna profundización, pero como una iniciativa, ¿sí? Propuesta por el Ministerio de Escuela de Padres, a los padres o a los hijos, ¿sí? O reunirse socialmente. Los grupos de jóvenes de cristianos deben ser reuniones sociales para que se conozcan con otros y pues sepan con quién se va a casar, ¿no? Pero el discipulado no. El discipulado lo hacen los padres de los hijos de cristianos. De los hijos de paganos, sí, ahí sí debemos tener actividades para ello, que no son el domingo, ¿no? Tiene que ser otros días diferentes al domingo. Bien, bien. Entonces, hay una herencia cristiana y el último punto es el gobierno por coerción o por influencia. Acá Dios le da el poder a la familia de ejercer gobierno, ¿sí? Por coerción o por influencia. Por ejemplo, pero también le da el poder de la vara. Cuando hay necedad, se requiere vara, se requiere dolor físico. Entonces Dios le da el poder a la familia que también haya gobierno por coerción, ¿sí? Y también por influencia. Cuando son pequeñitos, pues van a requerir más coerción porque tienen menos autogobierno. Pero a medida que van creciendo, pues ya menos y menos coerción. La vara no es agarrarlo a palo como lo agarraban a nosotros, que a palo, que a cable de plancha, que a pellizcos, que a golpes. No, el cuerpo es para amar a los hijos, para abrazarlos, pero Dios diseñó algo para, ¿sí? Que sean castigados por su necedad, que es la vara. Algo entre ellos y yo, que es la vara, ¿sí? Y Dios da instrucciones de cómo aplicarla, cómo se deben hacer, cómo se debe hacer en el libro. El capítulo 9 habla sobre ello. Entonces, la familia tiene la posibilidad del gobierno, de influencia, de ser ejemplo para lo bueno y para lo malo, pero también cuando hay necedad en los hijos deben ser castigados. ¿Por qué? Porque ya deja de razonar, se comporta como un animalito. Y los animalitos ahí, ¿sí? No tienen, ¿sí? Forma de razonar porque no tienen espíritu. Por lo tanto, ¿sí? Entonces toca aplicar dolor físico, ¿sí? Bien. Entonces realmente la vara físicamente no va a doler, ¿sí? No duele mucho, pero duele en el alma. Oscar, es que hoy es muy común decir que mi gato hace parte de mi familia. Sí, eso no debemos. Que mi perro hace parte de mi familia. Sí, y además le dicen a uno, no, pero es inaudito que usted no tenga un animal, que no tenga una mascota. O sea, eso no es bíblico. No, no es bíblico. No son parte de la familia los animales. La familia es padre, madre, en matrimonio con hijos. ¿Sí? Eso es la familia. Inclusive, lo que llamamos familia extendida, ¿sí? La palabra exacta para familia extendida que usa la Biblia es parentela, ¿sí? Los parientes, ¿sí?
Entonces, vemos en la Biblia en la familia de José, que eran los descendientes, pero ¿sí? Es de esa familia descendió estas personas, es lo que quiere decir eso, no que todos ellos sean familia, ¿sí? Porque todos ellos, los demás son parientes, de nuestros primos, nuestros tíos, son nuestros parientes, nuestra parentela. Porque familia es el núcleo, ¿sí? De padre y madre en matrimonio con hijos, ¿sí? Eso es familia. Y entonces, decirle familia a los animales, ¿sí? O a otras cosas, ¿sí? No, ¿sí? Tenemos la familia porque la familia es una idea sagrada, una idea de Dios, ¿sí? Y no podemos cambiarla. Entonces, los animales tienen un diseño de Dios, claro que sí, pero tenemos que ver qué dice la Biblia acerca de los animales. Y no le podemos dar esta idea humana a los animales, ¿sí? Muchas veces gastamos dinero en cuidar un animal, ¿sí? Siendo que Dios nos llama a atender al hambriento. Entonces yo le digo, si usted quiere gastar dinero en un animal, pues primero haga las otras cosas que Dios le manda hacer. Sí, ya atendió al hambriento, ya dio al que no tiene techo, al que no tiene ropa, hágalo sí, todos los meses, para que pues tenga una autoridad moral para decir, bueno, ya di, pero pues, de lo que di, también voy a tener un animal. Pero pues no es una idea bíblica, ¿sí? No es lo que Dios enseña acerca de los animales en la Biblia, ¿no? Oscar, una pregunta. Veamos Pero entonces, preguntas. cuando se habla de que pues la iglesia también es una familia y que todos somos hermanos, ese es Sí. otro nivel. Bueno, ahí hay dos cosas. Hay veces pues decimos, no, esta corporación, esta empresa, somos una familia. No, eso no es una familia. Ahí tenemos que oponernos porque se está usando mal el término familia, que es un término sagrado. Pero en el caso de la iglesia, ¿sí? Si yo digo que donde yo me estoy reuniendo, nosotros donde nos reunimos, solo los que nos reunimos somos una familia, es incorrecto. Pero si digo que nosotros somos parte de la familia de Dios, eso sí, porque somos hechos hijos, ¿sí? Sí. Pero yo no puedo decir, aquí esta iglesia marca tal, somos una familia. No, eso es incorrecto. Estoy usando mal, estoy denigrando sobre el concepto sagrado de la familia. Si somos unos hermanos, una iglesia, ¿sí? Pero como iglesia sí somos de la familia, pero de Dios. Somos una familia, pero la familia cristiana, no la familia iglesia tal. Sí, que son dos cosas diferentes, ¿sí? O sea, que en iglesia sí podemos usar el término familia, pero como la familia de Dios. ¿Sí? De resto es la familia nomás. De resto nada más hay ministerios que somos una gran familia y nada, no somos familia. ¿Sí? La familia es un término sagrado, es algo que es divino, Dios lo diseñó. ¿Sí? ¿Y para qué lo diseñó? Para ahora. ¿Sí? Porque allá una vez no tiene nuevo cuerpo, no va a haber matrimonio ni familias. ¿Sí? Ahí en Apocalipsis 5 nos dice, y las familias ahora, ¿qué va a haber? Individuos, naciones, generaciones nomás, no se necesitan familias. ¿Por qué? ¿Sí? Porque ya no va a ser necesario enseñar la verdad. Entonces, ¿sí? Ya no va a haber enseñanza, no va a haber educación porque estamos ante la gloria de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué más si ya estamos en la gloria? ¿Sí? Entonces no se necesita familia. La familia se necesita para esta dispensación de la tierra, para poder enseñar la verdad a los hijos que Dios nos manda. Bien, esa es la idea, para eso es la familia. ¿Sí? Y por eso es algo divino que él hizo, y así como va la familia, va la nación. Lo que pasa en la familia pasa en la nación. La filosofía de educación de la familia será la filosofía de gobierno de la nación en la siguiente generación. Entonces, estábamos alarmados por el socialismo, sí, terrible. Pero, ¿cómo nos vamos a quejar si el 90% de los hijos de cristianos, es 91, estudian en colegios paganos? Entonces, sí. Sí, el ministerio que menos hay en la iglesia son las escuelas de padres. Entonces, ¿cómo nos podemos quejar de lo que pasa si no hemos hecho nuestra parte? ¿Sí? Sí, y cómo las familias van a saber si no les enseñamos en la iglesia? El ministerio que menos hay en toda la iglesia en Latinoamérica es escuelas de padres. Y luego hombres. ¿Sí? Son los dos ministerios que menos hay. Entonces, y hombres se supone que son los que tienen que liderar la familia. O sea que Satanás está tranquilo con que sí, eso vayamos allá y echemos pandereta, pero
Si no hemos hecho lo que nos toca, pues no nos podemos quejar por el resultado, porque la filosofía de educación en la familia es la que produce la filosofía de gobierno en la siguiente generación. La cuarta parte de la iglesia votó por el socialismo. Pero ¿cuál parte? La parte de los jóvenes. Ellos fueron los que eligieron el socialismo en los cristianos. ¿Y por qué los jóvenes? Ah, pues porque la familia no está enseñando. Ah, ¿y la familia por qué no está enseñando? Porque la iglesia no está enseñando a la familia. Entonces, esa es la idea. Entonces, pues esa es la situación que tenemos. Entonces, va a ser, tenemos que empezar, ¿sí? Por eso yo siempre digo, podemos enseñar cosmovisión de todo, ¿sí? Pero una nación solo empieza a transformarse cuando empiezas a ver escuelas de padres en las iglesias. Ahí ya empieza la transformación, ¿sí? Y unas naciones se demoran más que otras en hacerlo, ¿sí? Unas naciones requieren más enseñanza que otras. Unas naciones requieren más número de cristianos que otras para que empiece la transformación. Pero es en la familia donde empieza. Ojo, no es en el único lugar, porque los que Dios ha llamado a la familia les pueden decir a ustedes, no, si solo trabajamos en la familia esto se ordena. No, falso, ¿sí? Tengo que trabajar en todas, ¿sí? Pero sí es en la familia donde se empieza a ver todos los procesos, ¿sí? Entonces tenemos que trabajar en la familia. A veces inclusive nos preocupamos mucho por la familia de los paganos. Vemos las estadísticas, las cifras, y decimos, no, terrible todo lo que pasa en la familia. Pero primero tenemos que hacerlo con los de la casa, dice la palabra. Entonces sí, los paganos obviamente van a hacer el mal en la familia. Los que son paganos no tienen la verdad. Pero, ¿cómo estamos nosotros? O sea, podemos ir donde los paganos a alcanzarlos, ¿sí? A ver cómo podemos ayudarles, pero porque estamos haciendo cosas nosotros en casa, en la familia, en la iglesia, como iglesia, tenemos escuelas de padres, ¿sí? ¿Sí? Pero ese es el orden. Entonces, el desafío es este, que entendamos los principios de familia, seamos enseñados y lo podamos hacer allí en la familia. Entonces, Dios, bueno, Dios siempre nos va a bendecir y a tratar de que comprendamos esos principios de familia. Bien, bien, más preguntas. ¿Hay algo más de preguntas? Sí, hay algo más. Voy a volver a poner aquí lo que vimos para que recordemos los principios que estuvimos viendo de familia, que son ahí algunos generales, ¿bien? Generales, porque pues hay muchos más, pero estos son como los principios generales, ¿sí? Bien, que Dios nos da como la cosmovisión o las primeras leyes del piso para una familia. ¿Sí? Esto es lo más básico que tiene que haber en una familia. Bueno, no sé, es que creo que yo tengo una confusión. Yo estudié en Asambleas de Dios. Hice un curso ahí. Entonces, la concepción de ellos sobre religión es que religión es la búsqueda de un ser superior que explique la creación, el futuro. Entonces, ellos conciben la religión como algo que no es válido. La religión no es. Incluso en la iglesia donde yo voy, lo que nos hablan, nos dicen, no es la religión, es la relación que usted No, tenga. falso, falso. Falso. Vamos a mirar allí vamos a ver a razonar esta pregunta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir religión. Yo entiendo que ellos quieren apartarse de la religiosidad, pero la religión es diferente a la religiosidad. Religión, es de nuevo, ¿sí? De nuevo. Ligión viene de ligar, ¿sí? ¿Sí? Ligado, pegado, ¿sí? Ión, acción y efecto, ¿sí? Perdón, ¿me Entonces, repite? es de nuevo, nuevamente, ¿sí? Nuevamente, ¿sí? Ligio es ligado, pegado, ¿sí? Ligado completamente, ¿sí? Y ión es la acción y el efecto de volver a ser ligado, ¿sí? Pero ahí acción y efecto no es solo acción y efecto del verbo, porque allí, como tiene una connotación religiosa, ¿sí? O sea, divina, ¿sí? Porque religión siempre se refiere a Dios, ¿sí? Religión no es volver a pegar un papel sobre otro, no, eso no es religión. ¿Sí? Eso es religar, pero no religión. Esa acción y efecto, esa ION, es lo que le da el fondo
del significado a la palabra religión. Y es volver a estar unido con el que hace la acción y efecto de todas las cosas. Es decir, religión es volver a estar unido con Dios. ¿Sí? ¿Y con cuál Dios? Pues con el Dios verdadero, ¿sí? Porque es la única forma, con el único que podemos estar unidos en verdad. Eso es religión, ¿sí? Ahora, cualquier persona puede pensar, ¿sí?, que está en la verdad de acuerdo a lo que crea en la religión, ¿sí? Pues entonces los musulmanes tienen su religión y ellos creen que esa es la verdad, que están pegados con Dios nuevamente, ¿sí? Pero cuando vamos a la evidencia, vamos a ver que solo hay una religión verdadera, que es la cristiandad. Pero entonces, para apartarse de la religiosidad, la teología pentecostal, entonces separó la palabra religión y introdujo la palabra relación. Pero la palabra relación no está en la Biblia en ninguna parte, respecto a que tengamos relación con Dios, ¿sí? No está. Miremos y verá que en ningún lado dice que tenemos una relación con Dios, en ninguna parte. Pero, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos nosotros. Lo que tenemos con nosotros es comunión. La palabra, ¿sí?, es comunión. La palabra religión sí está, ¿sí? Sí está, ¿sí? En Hechos 25 dice que Pablo enseñó su religión, ¿sí? Que Cristo, que murió, resucitó, ¿sí? Y también en Hechos 26, ¿sí?, se habla, ¿sí? En Santiago 1:26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. O sea que la religión de él, ¿sí?, es vana si no refrena su lengua y engaña su corazón. Es decir, que hay una forma de que la religión no sea vana, o sea, que sea verdadera. ¿Cuál? Pues refrenando la lengua y no engañando el corazón. Por eso también dice Santiago, la religión pura y sin mácula, ¿qué es? Delante del Padre es visitar a los huérfanos, a las viudas, guardarse sin mancha. La religión. Entonces, religión sí es una idea bíblica, pero relación no. Relación no está en la Biblia. Lo que está en la Biblia es la comunión. Común unión con Dios a través de la obra de Cristo por el Espíritu Santo. Tenemos esa común unión. ¿Sí? Dice la palabra, yo vine a tener comunión con ustedes. ¿Sí? Eso es lo que dice Cristo. ¿Sí? No relación. ¿Por qué no relación? Porque relación implica complemento entre iguales. Eso es relación. Y no somos iguales a Dios. Entonces, no podemos tener relación, ¿sí? No somos iguales Pastor, a disculpe, me repite lo de comunión, ¿cómo es que dice? Bueno, comunión. común unión, ¿sí? O sea, una común unión. No somos iguales a Dios, no podemos tener una comunidad con Dios porque no somos iguales. La única forma es que a través del Espíritu Santo, gracias a la obra de Cristo, ¿sí?, podíamos tener comunión con Dios. Por eso lo que vemos en el Antiguo Testamento es que Elías lo visitó el Espíritu Santo y tuvo comunión con Dios, pero luego el Espíritu Santo se iba y otra vez tenía miedo, ¿sí? Pero nosotros ya en Cristo tenemos plena comunión por la obra de Él, no por ninguna obra nuestra. ¿Sí? Y tenemos común unión por el Espíritu Santo, porque la unión es espiritual, ¿sí? Entonces tenemos el Espíritu Santo y podemos tener comunión con el Padre a través de la obra de Dios, ¿sí? ¿Solamente los pentecostales usan lo de relación? No, eso empezó con la teología pentecostal, pero es común en toda la iglesia evangélica, ¿sí? Ya. Es ello. Entonces, es común, Oscar, y pero... la palabra comunión sí está en la Biblia. Sí, comunión, sí, tú puedes mirar varios lugares donde está en la Biblia y lo que dice. Yo tengo aquí varios lugares, pero les voy a mandar ese Salmo 2, Salmo 25. Mira, la comunión íntima con Dios, de Dios es con los que le temen. A ellos Él hará conocer su pacto, ¿sí? La comunión de Dios es con los justos, ¿sí? Y los apóstoles en Hechos 2:42 perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, ¿sí?, con Dios, ¿sí? Entonces, fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor, 1 Corintios 1:9. Entonces, yo les voy a mandar
ahí por le voy a mandar al hermano Jesús para que se los mande y puedan ustedes, puedan tenerlos allí. Y en esa, digamos, en diferentes versiones podemos encontrar que hayan cambiado eso como de comunión de relación. No, la palabra que se usa en la Biblia, inclusive en versiones bien liberales, sigue siendo comunión. Ok. La relación es una idea teológica, ¿sí? Pero no es una idea allí bíblica, ¿bien? Pero sí puedes encontrar comunión claramente allí, y es comunión lo que tenemos que hacer, no es relación. Relación, complemento entre iguales. ¿No? Bien. Muy bien. Listo, entonces esa es la idea allí de eso. Sí, voy a mandarles acá, ahorita, bueno, ahorita se los mando porque lo tengo que copiar. Otra Muy cosa, importante, muy sí, súper, importante. que nos da muchas herramientas. Pero Ujú. digamos que, pues, deduciendo lo de hoy, desde mi punto de vista, la definición de familia la ha dado el Estado, ¿no? Porque ahora en Colombia por lo menos la ha dado el Estado, no sé en otros países si es lo mismo, y es dada por la ley. Entonces, la ley pues la están haciendo los hombres, que son los que están haciendo eso. Por eso es que debemos nosotros formar a la nueva generación para que ellos reestructuren la ley, reestructuren la definición. Es como la... Bueno, ¿ya? aún la definición de familia está en la Constitución con los principios de Dios, pero ¿quién le da o sea, la gente hace las leyes, ¿sí? ¿Qué gente hace las leyes? La gente, los individuos. ¿Cómo? Eligiendo sus representantes. Pero ¿quién hace la gente? La iglesia. La gente hace las leyes, pero la iglesia hace la gente. Si la iglesia está enseñando lo correcto, pues esa gente va a tener la conciencia de elegir personas que vayan a enseñar lo correcto, ¿sí? Que vayan a elegir lo correcto, que vayan a hacer las leyes correctas. Bien, entonces aún nuestra Constitución habla de la familia tal cual como con el principio bíblico, ¿sí? Artículo 42 de la Constitución, ¿sí? Pero dice que la familia es hecha por hombre y mujer, tal. La definición de familia que tenemos no es del legislativo, ¿sí? Sino es de la Corte Constitucional, que son dos cosas diferentes, ¿sí? La Corte, ¿sí? Ha extralimitado sus funciones y ha dicho que la familia no es como dice la Constitución, ¿sí? Pero eso es una sentencia de la Corte. Como no se ha legislado por esa sentencia, entonces, ¿qué sigue vigente? Pues la de la Constitución, ¿sí? Pero entonces aquellos que están de acuerdo se cobijan bajo la sentencia de la Corte. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer? Legislar. Pero, ¿sí? Realmente el problema es de la justicia, no el legislativo, porque la Corte Constitucional no tenemos representación nosotros. Podríamos nosotros tener representación, ¿sí? Eligiéndolos directamente a estos magistrados, ¿sí? O exclusivamente a través del legislativo, ¿sí? ¿Sí? Y que no sean propuestos ni por el judicial ni por el ejecutivo, porque yo te propongo a ti, pero tú no me juzgas a mí. ¿Sí? Entonces, no, tiene que ser propuestos por los mismos legislativos solamente o por la gente. Ya sea propuestos ¿sí? Por los partidos que están en el legislativo, ¿sí? O mejor todavía, poder elegir a los magistrados de la Corte Constitucional para que podamos pues, ser más representados, ¿sí? O sea, si son 9 magistrados, si son 9 magistrados, entonces, bueno, pues de esos 9, ¿sí? Al menos uno va a ser cristiano, ¿no? Y ese, pues, les va a decir la verdad. Si perdemos la votación, pues sí, sí. Pero a estar expuesta a la verdad, ¿sí? Pero ahorita, ¿qué son? Pues todos son socialistas y hacen ello, ¿sí? O progresistas más que socialistas. Quiero Entonces, contarle esa es la idea. quiero contarle que en el segundo periodo de Álvaro Uribe, cuando yo era senador, llegamos, entre comillas, a ser 10 senadores cristianos. Entonces Álvaro Uribe dijo, envíenme la hoja de vida de uno de ustedes para postularlo a la Corte Constitucional Buenísimo. y atérrese. ¿A quién mandaron? No le llegó una hoja, le llegaron 10.
Y Álvaro Uribe les dijo, pero esto es el colmo. Si Ni ustedes no siquiera se unen, un nombre se ponen de no, acuerdo. de acuerdo, no, muy mal, muy mal, muy mal. Muy mal, muy mal, muy mal. No tenemos, queremos arreglar las otras cosas sin haber hecho lo que debemos hacer. Teníamos que unirnos en unidad y elegir al que es mejor capacitado para ello. Por eso tenemos que seguir enseñando, porque la gente no sabe. Hay que Sí, seguir enseñando. es que a eso iba y como complemento de eso, porque a veces, digamos, la idea, la concepción de congregarse es como que, bueno, vaya, oiga la palabra, aliméntese de la palabra, pero ¿para qué? O sea, aquí nos da una herramienta más fuerte que es que tenemos que formar nuestra familia. Y no solo es para Sí, que crean Dios, sino para formar la sociedad, para que tengamos una sociedad acorde a la palabra de Dios. Y a veces tenemos la idea, los sí, padres al inicio, es que, no, congreguémonos acá para que tenga buenos valores y todo eso, pero es que eso no tiene que quedar nada más ahí, sino que mirar hacia sí. dónde va la iglesia, proyectarla a evangelizar y a que realmente la verdad esté en la sociedad y no como está ahorita la mentira. Creo yo, no sé. Sí, sí, claro. Entonces Alvarito, hay yo, una parte yo activa creo, de los yo de la creo palabra. que yo creo que nosotros vamos a la iglesia para aprender y ese aprendizaje transmitirlo a la familia. Ah, así es correcto. Ese aprendizaje que nos sirva para formar la familia. Y si nosotros logramos transformar nuestra familia, estamos transformando la sociedad y estamos, creo yo que es como el paso, no sé, Oscar. Pastor, Sí. Ujú. pastor, un momento, Ajá. yo hago Misionero, una misionero. pregunta, sí, perdón, amigo misionero, sí, mi hermano misionero. Ajá. Yo soy muy antiguo en los caminos del Señor, yo llevo más o menos 45 años. Hay una de Ajá. las cosas que Casi la yo edad veo que hoy yo en tengo. día, sí, 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 más o menos. Tengo 45 años en la iglesia, pero mire, pastor, la historia se la puedo contar un poquito. De pronto perdón, mi hermano misionero sea mucho más moderno que yo y más joven, pero a lo que voy es cuando en mi época la iglesia se dividía en lo que era jóvenes, niños y familia, o sea, padres. Los domingos era un trabajo que se hacía antes del mensaje general. Eso se llevó muchísimos años, como hasta los años finales de los 90. Del 2000 para acá, la predicación se volvió una sola. E inclusive en algunas partes no dividen a los jóvenes ni a los adolescentes, sino los incluyen dentro del culto general y los niños sí los separan. Pero sí se formaba un poco y se te detenía un poco más la iglesia al concepto de la formación de la familia. Cambió, se modernizó. Ahora tenemos un mensaje aproximadamente de 30 a 35 minutos, pero el mensaje, digamos, lo que no es de formación, y lo digo con todo el respeto hacia los predicadores de hoy en día, ¿sí? Sino es un mensaje con ciertos tips o ciertas razones, pero no se llega a esto tan profundo que, por ejemplo, nosotros estamos llegando hoy. Y yo después de 45 años, sí que he sido formador de niños y he tenido de familias y todo eso. Bueno, nunca es tarde, porque ha cambiado esto. O sea, la iglesia, no sé, creo que ha dejado de hacer su tarea, no sé cuál sea su punto de vista a lo que yo dije. De todas estas personas nuevas en el Evangelio no conocían ese estilo de la que la iglesia manejaba anteriormente. Bueno, ahí hay dos cosas. Eh, Buenas y malas noticias. Ahí. Voy a empezar con las buenas. ¿Sí? Eh, la palabra es clara de lo que debemos hacer como liturgia el día domingo. Y es mejor allí que el domingo estén todos juntos. Pero por estar todos juntos perdimos lo que se hacía los domingos, que era la escuela dominical para las familias, que era antes de los servicios o después, y esa capacitación donde venían maestros, se hacía estudio bíblico, todo ello, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Eso tenemos que hacerlo los otros días de la semana, pero no lo hacemos.
¿sí? Entonces ahí se perdió. Entonces el domingo sí tienen que estar todos juntos, ¿sí? Eh, pero lo que se hacía el domingo se debe hacer los otros días. Debemos tener la escuela de padres, tenemos que tener el estudio bíblico, tenemos que tener todo ello para que la gente vaya. Pero debido a que la gente, no todos van a ir esos días, sino que hay gente que solo es dominguera y solo va los domingos, entonces lo hacemos el domingo, pero eso no es el principio. O sea, Dios no se equivocó en hacer la liturgia del domingo, ¿sí? Entonces, pues quien pierde son ellos, ¿sí? Pero sí tenemos como iglesia tener dispuesto, ¿sí? Que haya un momento, un tiempo para capacitar a la familia, para capacitar ello. Y pues hacerlo los otros días. En la medida que haya, van a ir unos, no van a Perdón, ir todos, ¿esto se lo pero están sí se grabando, puede. Álvaro? Sí, sería... Sí, sí, la grabación Para la está. grabación. No, ¿Ah? pues, ¿o paro la grabación? No, no, es No, no, para que no, me... no. Ah, Por cada vez que yo ok. tengo que Sí, salir entonces, corriendo a una cita médica. bueno, entonces esa es la idea. Entonces, pues No, podemos sigan, realmente, sigan. Sí, realmente, pastor, lo que pasa es que no solamente ajá, los individuos se volvieron domingueros. Escúcheme, la ujú, iglesia se la volvió iglesia también. dominguera. La iglesia se volvió Por eso dominguera. tenemos que hacer esas otras actividades los otros días. Pero entonces, claro, ay, pero ya, entonces todo el domingo, no. Entonces tenemos que hacerlo los otros días. Así no vayan todos, no importa. ¿Sí? Porque los que van son los que van a hacer luz. ¿Sí? Y cuando sean luz, ay, entonces yo voy a ir. ¿Sí? Si no fui de primera. Pero si yo tengo claro lo que es la iglesia, entonces en los espacios que se capacite la familia, ahí voy a estar. ¿Sí? Si tengo claro, si se ha enseñado todo lo que es familia, si se ha hecho esto. Entonces hay que tener esos espacios como iglesia, esos días, y hacerlo. ¿Sí? Muchas veces, pues, en los afanes, los padres trabajan todo el tiempo con proyectos sociales, no van a poder asistir a todo. Pero si hay un programa, si hay una reunión y la gente lo está haciendo, van a haber algunos que si lo hagan y van a tener beneficio. Es que yo creo, pues como acotando también, es que también la iglesia en esos tiempos de entre semana y esos grupos, lo empezaron a medir no por lo que usted dice, Oscar, en que así vaya uno lo hacen, sino en números. Entonces le Ujú. exigen al líder que está, no, es que usted tiene que reunir 10. Uy, ¿cómo así ya no No, tiene 10? Tiene 9. Uy, ¿ahora qué pasó con...? no, no, Entonces, eso se no es una afanan idea más, correcta de iglesia. se afanan más por tener cantidad de personas que por tener calidad de personas. Es lo Sí. que yo La no próxima me... semana vamos a ver la iglesia. Ah, Sí, bueno. sí, sí. Hay una cosa que se murió y era que, bueno, Ajá. en mis tiempos, los días martes eran los servicios de oración de 7 a 9 de la noche y los días jueves eran doctrina. Eso ya en Ajá. las iglesias no lo hay. No hay. Buenísimo, buenísimo. Sí. Bueno, hay la reunión de oración, ¿no? Eso, y de doctrina, y de estudio bíblico, y de padres, y ahora también es porque en lugar de preparar a los santos para que lideren y hagan eso, hubo una centralización en que solo quien está a cargo allí de la autoridad hace todo, y no pueden hacer todo, es imposible. Entonces, por eso se pierden y se dejan de hacer cosas. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que preparar a los santos y en la medida que haya más y más opciones de aprender, pues mucho mejor. ¿Sí? Qué bueno que hayan más y más y más y uno lo mismo. Esa es la idea. Entonces, la próxima semana vamos a ver iglesia y no sé si lo hagamos en una sola sesión o en dos, porque esa lleva más, ¿sí? Pero ahí vamos a ver algunas cositas y que vemos que está y que no está. Yo allí voy a hacer 2 sesiones, o sea, tengo planeado hacer 2 sesiones. La próxima vamos a mirar, antes de entrar a la conmovisión de iglesia, vamos a mirar algunas cosas de cómo Dios nos muestra la iglesia en la Biblia y luego vamos a ver los puntos la siguiente semana en dos, pero no sé si esos puntos nos haga que hagamos otra, ¿sí? Porque pueden haber algunas cosas Oscar, ahí una eh, cosita antes de eso. dale, El Álvaro. tema del LGTBI, ¿estará inmerso el tema de la familia o iglesia o Es Estado? familia, es iglesia. ¿Por qué? Porque en la familia pues tú tienes que enseñar qué es ser hombre y qué es ser mujer. ¿Sí? Educar a tus hijos como hombre y como mujer.
¿sí? Entonces, la mayoría de la gente que está en ello, la primera causa, ¿sí? Es mala educación de los padres, ¿sí? Los padres son separados, fue un hijo se prefirió al hijo, el hijo se lo creció con mamá o con tías, o al revés, la mamá trató muy mal a la hija, o el padre trató muy mal a él. La primera causa, la educación. La segunda causa es el abuso, ¿sí? El abuso sexual. Y entonces, como la primera causa es la familia, ¿sí? Entonces allí tenemos que enseñar bien a los padres a educar. Pero los paganos lo van a hacer, ¿sí? ¿Sí? O sea, el que no haya eso es una utopía, eso va a existir, ¿sí? El problema es que tenemos que ser luz para que sea obvio que eso está mal, ¿sí? Pero para que seamos luz, obviamente las familias cristianas somos mejores que las paganas, ¿sí? Solo porque ya creemos en Dios, pero puede ser que seamos luces, pero la luz es tan tenue que ni siquiera está alumbrando a donde están los paganos. ¿Bien? Entonces tenemos que seguir Pastor, entrenando a la familia. perdón, mi hermano. Entonces, se puede ser, según lo que usted ha dicho, y con la responsabilidad de la familia y todo eso, y lo que pregunta mi hermano de este tipo de organización, se tiene entonces por claro que si en los hogares cristianos, o ahorita, pues para no ir tan lejos, en los pastores más famosos o en las iglesias más grandes, cuando los hijos les salen lesbianas y homosexuales, ¿se puede decir que hubo descuido? Claro, eso es lo que más sucede en la iglesia, que la gente prioriza el ministerio sobre la familia. Nuestra prioridad es comunión con Dios como individuos, luego familia, luego ministerio. ¿Mm? Y, ¿cierto? Entonces, o sea, iglesia. Entonces, no puedo priorizar eso, pero eso no quiere decir que no vaya a servir, que no vaya a ser vida ministerial, que tengo que hacer. Entonces, después de mi familia sigue la iglesia, ¿sí? Pero yo creo que ahí también Entonces, tiene que ser, Oscar, es que digamos los creyentes también, como dijeron ahorita, nos volvimos domingueros y sí, no claro. apoyamos al pastor, no apoyamos a los ministerios, los dejamos solos. Ajá. Ellos Sí, les no, toca, no vamos a ir a todas las reuniones, pero sí debemos ir y ser activos en lo que Dios nos ha llamado, y familia, pues todos somos familia, entonces todos tenemos que ir, ¿sí? Entonces, eso es, pero queremos también que ellos solo hagan, ¿no? El ministerio es, bueno, ustedes son los de familia, entonces háganle escuela, reportan, supervisa el liderazgo, pero háganle, enséñese, y hay tanto por enseñar, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Voy a gracias. mandarles las citas bíblicas de lo de comunión, se las mandé ya al hermano Jesús para que las tenga. Gracias, Oscar. Listo, entonces nos Gracias, vemos Oscar. dentro de 8 días. Vamos a hacer iglesia, pero dentro de 8 días no voy a enseñar exactamente los puntos, sino eso lo hacemos dentro de 15. Voy a enseñar una enseñanza acerca de que entendamos lo que es la iglesia primero. No, yo creo Bien, que aquí va muy a bien. ser largo todo esto. Bueno, Oscar, Pero qué bueno que gracias. estamos aprendiendo cada vez Súper, más. ¿Sí? Esa es la Muchísimas idea. gracias. Bueno, un Bueno, saludito muchas a todos, gracias. muchas Bueno, bendiciones. bendiciones, que Bueno, estén muy bien. chao Gracias, Gerardo, Jorge. chao Freddy. Chao, que Bueno. estén bien. chao, que estén bien todos.